¿Qué pasaría si pudiera perseguir la luz y finalmente consiguiera adelantarla? Esa pregunta se la hizo un joven de 17 años en su último año de secundaria. Años después, desarrollaría ese pensamiento y no solo revolucionaría nuestro concepto del espacio y el tiempo, sino que cambiaría de forma decisiva el de todo nuestro universo. Albert Einstein. E igual a mc al cuadrado. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, Alemania. Un año después, su familia se trasladó a Múnich, donde su padre estableció un pequeño taller electrotécnico. En 1894, cuando toda su familia se marchó a Italia, él se quedó solo en Múnich para terminar el bachillerato en el Instituto Luitpold. Pero no tardó en dejar las clases y reunirse con su familia. En 1895, Einstein retomó sus estudios en Suiza. 3 años después terminó la carrera de física en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Tras una larga temporada sin encontrar trabajo, a principios del año 1902, consigue finalmente un puesto de técnico asistente en la Oficina Federal de Patentes de Berna. Ese trabajo le permite, de forma paralela, analizar numerosas cuestiones teóricas sobre física. No pasó mucho tiempo hasta que se reconociera el talento de Einstein. Su primera incursión la hizo en 1905, cuando publicó en los Anales de la Física su artículo sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, en el que explicaba el efecto fotoeléctrico. Por esa teoría cuántica recibió en el año 1921 el Premio Nobel de Física. En ese mismo artículo formuló su teoría de la relatividad especial. Esa teoría nació con los análisis que había realizado Einstein sobre la velocidad de la luz. Su planteamiento era muy sencillo. Si nos fuera posible movernos a la velocidad de la luz, podríamos viajar de forma paralela a una onda luminosa, de forma que la luz estaría permanentemente a nuestro lado y la veríamos en reposo. Por tanto, se pueden hacer afirmaciones sobre el movimiento de un cuerpo, si dicho movimiento se observa desde una posición concreta. Todos conocemos ejemplos de ello. ¿Quién se mueve? ¿Nosotros? ¿O el tren en dirección contraria? Algo parecido pasa cuando un coche circula, de forma paralela, a la misma velocidad que un tren. Desde el tren, el coche parece estar parado. Según la posición, se percibe bien el movimiento o no. Cuando un pasajero avanza hacia el principio de un tren, desde los ojos de un observador de fuera se suman las velocidades del tren y del pasajero. Si 2 personas van a la misma velocidad y una sube a una cinta transportadora, se suman las velocidades de la persona y la cinta transportadora. Esto se denomina teorema de adición, por la superposición de las velocidades. Aunque esta explicación nos pueda parecer coherente, presenta un problema con respecto a la velocidad de la luz. La luz tiene siempre la misma velocidad, 300.000 kilómetros por segundo. No se le puede ni sumar ni restar nada, independientemente del lugar de donde proceda la luz. La prueba de esta constante de la velocidad de la luz la lograron en 1887 los físicos Albert Michelson y Edgar Morley. Mostraron con un experimento práctico que la luz siempre tiene la misma velocidad. Esto llevó a Einstein a pensar que la velocidad de la luz no podía variar independientemente del observador o del punto desde el que se observara. La constante de la velocidad de la luz no solo cambió nuestra concepción de la velocidad en sí, sino también la del espacio y el tiempo. Se derrumba la idea de que solo existe un tiempo único y absoluto para todos los sucesos, pues el tiempo depende del observador y de la velocidad a la que éste se mueve. Una explicación de la teoría es la del reloj de luz. Un reloj de luz consta de 2 espejos situados uno enfrente del otro.
Una partícula de luz, denominada fotón, se mueve de un espejo al otro a la velocidad de la luz. Cuando el fotón choca con el espejo, recibe un impulso, gracias al que podemos medir el tiempo. Pero si movemos uno de los relojes de luz a velocidad constante, el fotón, a los ojos de un observador estático, deberá recorrer una diagonal para chocar con el espejo contrario. Como el recorrido es más largo, el fotón ya no puede alcanzar la velocidad de la luz y choca más tarde con el espejo. Lo que significa que ambos relojes marcan tiempos distintos. El reloj de luz en movimiento va, para un observador estático, más despacio. Un experimento demostró este fenómeno en los años 70. Dos relojes atómicos se pusieron exactamente a la misma hora. Uno de ellos se metió en un vuelo regular, mientras que el otro se quedó en tierra. Al final se compararon los dos, y el reloj que fue en el avión se atrasó. Este fenómeno, por el que los relojes en movimiento van más despacio, se ha denominado dilatación del tiempo. Otro experimento de ello es la paradoja de los gemelos. Un astronauta vuela en su nave 10 años en el espacio. Su hermano gemelo se queda en la Tierra. Los dos tienen 30 años. El astronauta vuela 10 años a 260.000 kilómetros por segundo. Después regresa a la Tierra, para lo que tiene que invertir otros 10 años. Cuando regresa tiene 50 años de edad. Sin embargo, al llegar comprueba que su hermano ha envejecido un total de 40 años y en la fecha de su regreso ha cumplido ya 70 años. Pero los viajes a la velocidad de la luz no son una fuente de juventud. Cuando el astronauta regresa a la Tierra, comprueba que ha envejecido a la mitad de velocidad, pero durante su viaje también ha vivido la mitad. Ha comido, bebido, pensado y dormido la mitad. En 1959 se demostró, mediante un experimento sobre la aceleración de las partículas realizado con muones en el Centro Europeo de Investigación Nuclear en Suiza, que esos sucesos no solo se dan en un ámbito científico, sino en la vida real. Los muones son partículas de la familia de los electrones. La particularidad que tienen es su corta vida. Solo 10 microsegundos después de formarse se vuelven a dividir. El experimento demostró que si los muones se aceleraban hasta casi la velocidad de la luz, viven 3 veces más. Con la aceleración, su reloj interno se ralentiza realmente con respecto a los muones estáticos. Los cambios en el tiempo influyen también en la longitud de los cuerpos. Las longitudes en movimiento son más cortas. ¿Una prueba? Calculamos la longitud de este tren, que circula a una velocidad regular, multiplicando su velocidad por el tiempo que invierte. Pero a causa del movimiento del tren, el tiempo pasa más despacio. El objeto nos parece más corto cuando está en movimiento que cuando está en reposo. Mediante su teoría de la relatividad especial, Albert Einstein estableció un nuevo concepto del espacio y el tiempo, en el que demuestra que ambas dimensiones, consideradas hasta entonces independientes la una de la otra, son dependientes en realidad. Einstein hizo otras asociaciones de propiedades físicas, como que la masa varía dependiendo de si se mueve o no con respecto al observador. Las masas en movimiento resultan más pesadas y poseen, por tanto, más energía cinética. La equivalencia entre la masa y la energía es la fórmula más famosa del mundo, E igual a mc². Como el cuadrado de la velocidad es un valor muy elevado en la fórmula, incluso una masa pequeña, si se mueve a la suficiente velocidad, puede tener una energía peligrosa. Este hecho fue de una enorme importancia para la física del núcleo atómico. Despejó el camino hacia la obtención de energía atómica, pero también para la creación de la bomba atómica. De la teoría de la relatividad especial
también se deriva el hecho de que no se puede superar la velocidad de la luz. El aumento en la velocidad aumentaría también la energía cinética del cuerpo y con ella la masa. Y lo mucho que cuesta aumentar la velocidad de un cuerpo pesado, lo sabemos todos por experiencia. Para acelerar el cuerpo a la velocidad de la luz, haría falta una energía infinita. Pero en 1905, todos estos datos solo eran de naturaleza teórica. Muchas pruebas que demostraron la teoría de la relatividad especial no llegaron hasta muchos años después. En 1909, Einstein obtuvo un puesto de profesor en Zúrich. Se dedicó entonces al único ámbito de la física que había quedado aparcado en su teoría de la relatividad espacial, la gravedad. En 1913, el físico alemán Max Planck viajó a Zúrich y le ofreció el puesto de director del Instituto de Física Kaiser Wilhelm en Berlín. Einstein no lo dudó un segundo, pues en aquella época Berlín era la meca de la física. En agosto de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial que transformará el mundo por completo. Durante la guerra, Einstein siguió trabajando tenazmente con el fin de encontrar una solución definitiva al problema de la gravedad. Sus años en Berlín fueron el punto culminante de su carrera científica, pues fue allí donde completó su teoría general de la relatividad. El punto más importante de la teoría fue la afirmación de que la gravedad no solo afectaba a las órbitas de los planetas, sino también a la luz. Según esto, el haz luminoso de un planeta se desviaba tanto al pasar cerca del Sol que su posición se percibía desplazada. Pero el fenómeno solo se podía demostrar en un eclipse total de Sol. En noviembre de 1915, Einstein calculó que el ángulo de curvatura del haz luminoso de una estrella al pasar cerca del Sol era de 0,3 grados. En primavera de 1919, una expedición científica inglesa partió al Atlántico Sur para fotografiar un eclipse de Sol. Y efectivamente, la expedición confirmó los cálculos de Einstein. Cuando se publicó su acierto, se hizo mundialmente famoso de la noche al día. Se convirtió en la primera superestrella de la ciencia. Pero Einstein no estaba satisfecho. Después del éxito de su teoría de la relatividad, se propuso la búsqueda de una teoría de campo unificada, una fórmula universal para todos los fenómenos físicos. Albert Einstein era judío. Cuando Hitler subió al poder, emigró a Estados Unidos. En el campus de la Universidad de Princeton, continuó sus investigaciones en busca de la teoría de campo unificada. Pero esta vez, su propósito fracasó. Albert Einstein murió el 18 de abril de 1955 en el Hospital Judío de Brooklyn, Nueva York. Ese día, el mundo perdió al físico más importante del siglo XX. El hombre, que con su teoría de la relatividad parecía haber vencido al tiempo, tuvo que doblegarse como un humano más ante el fin de sus